Muy buenas noches, tengan todos muchachos, sean bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de comprobación de software. En el día de hoy vamos a estar trabajando, dando inicio a lo que es la unidad número 2, la cual, número 4, la cual se titula Diseño, Implementación, Evaluación y Documentación de casos de prueba. Dentro de esta cuarta unidad, nos tocaría en esta fecha tratar el tema 4.1 primeramente, el cual tiene por título Diseño de casos de prueba de software. Comenzamos entonces con lo que sería este tema. Como ustedes recordarán, las pruebas de software no son otra cosa más que la evaluación del sistema buscando detectar errores, las cuales pueden realizarse entre otras clasificaciones de manera estática o de manera dinámica. De allí que los procesos de aseguramiento de la calidad de un producto de software suelen dividirse en lo que respecta al componente analítico de las pruebas de tipo dinámica y de tipo estática. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de pruebas radica en que las de tipo estático se centran en evaluar la calidad con la que se está generando la parte de la documentación. Déjenme bajar aquí. Sería una evaluación del sistema para detectar, vamos a ir poniendo aquí las palabras adicionales para que las tengan. Detectar errores. Entonces, cuando hablamos de la parte estática, está enfocada mayormente a lo que es la parte de la documentación, es decir, el registro adecuado de toda la información correspondiente al proyecto, al desarrollo de software. Documentación. Esto se logra por medio de ciertas revisiones periódicas, mientras que las pruebas de tipo dinámico, en este caso, como ustedes saben, van a requerir la ejecución del software y lo que se busca es medir el nivel de calidad con la que fue codificado en base al cumplimiento de las especificaciones. Aquí cumplimiento. Ellas verifican el cumplimiento de especificaciones. Entonces, como pueden ver, son dos enfoques sumamente diferentes. De allí vamos a hablar del siguiente punto. Fíjense que realizar pruebas dinámicas a un producto de software suele en la mayoría de los casos confundirse con una simple actividad de ejecución del sistema y reporte de las incidencias. Sin embargo, para productos de complejidad media en adelante, lo recomendable es implementar de manera formal una metodología de pruebas que se ajuste y acople uniformemente con la metodología de desarrollo seleccionada para la construcción del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea no es improvisar como se dijo en el primer momento de este párrafo, que donde se decía que ejecutar el problema, el sistema y reportar las incidencias, sino hacer una evaluación previamente planificada, sabiendo qué es lo que vamos a probar y cómo lo vamos a probar. Y esto debe prepararse de antemano.
para procesos de desarrollo basados en la metodología RUC, por ejemplo, o en otros métodos tradicionales, implementar una estrategia de pruebas es totalmente viable, teniendo en cuenta que dichas metodologías están orientadas a lo que es la documentación y la formalización de todas las actividades ejecutadas. Pero si por el contrario el desarrollador guía su proceso bajo lineamientos basados en metodologías ágiles, va a ser necesario el reevaluar la conveniencia de ejecutar todas las actividades que implica el proceso de prueba formal, lo que en la mayoría de los casos conlleva a reducir al mínimo dichas actividades, circunstancia que naturalmente podría desencadenar en lo que es la liberación de productos con bajos niveles de calidad. Entonces aquí podemos ver que con las metodologías tradicionales es fácil llevar esa documentación formal debido a su carácter más estable, eh, más uniforme en cuanto a sus procedimientos, pero con las metodologías ágiles es más complejo este proceso, ya que son sumamente evolutivas, cambiantes, adaptables a las situaciones, y esto puede llevarnos a la necesidad también de ir cambiando las formas de evaluar el sistema. Vean que la mayoría son conceptos que ya habíamos visto en el tema anterior, simplemente se están ampliando. El siguiente punto sería las pruebas de caja negra y de caja blanca. Ya nosotros hablamos acerca de estas dos pruebas anteriormente. En pocas palabras, ¿quién ejecuta las pruebas de caja blanca? ¿El desarrollador o el usuario? El desarrollador. El desarrollador, y las de caja negra están orientadas a lo que es el usuario. Estas pruebas de caja blanca tenemos acceso a lo que son los detalles internos de los procesos. En las de caja negra trabajamos con un mayor nivel de abstracción. Por lo tanto, únicamente podemos acceder a lo que serían las entradas y salidas del sistema. Cuando hablamos de pruebas de caja blanca, entonces, sabemos que las mismas están centradas en lo que es la estructura interna del programa. En este caso, la prueba consiste en evaluar todos los posibles caminos de ejecución a través de las diferentes instrucciones del código que puedan trazarse. Se recuerda cuando estábamos hablando anteriormente de un tema que hablaba de complejidad ciclomática, donde determinábamos el número de caminos posibles en base a la cantidad de, que era lo que tomamos en consideración para saber la cantidad de caminos posibles en lo que era la complejidad ciclomática, la cantidad de qué elemento del sistema. La cantidad de condicionales. Recuerden que habíamos dicho anteriormente que la complejidad ciclomática era igual al número de condicionales que tenemos en el sistema más 1. Entonces deben recordar eso porque se supone que ustedes están presentando un examen práctica calificada 2 que incluye dicho contenido. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas, que ya el examen termina mañana, no se me acuerden de los conceptos?
Deben ser más cuidadosos, estar más pendientes en cuanto a eso. Esto nos va a permitir tener una medida acerca de la complejidad lógica del diseño del procedimiento y usar esta medida como guía para definir un conjunto básico de rutas de ejecución y con ello el conjunto de pruebas que vamos a aplicar. El examen termina el 5, bueno, si es el 5 entonces el domingo, porque sí, hoy es jueves, el sábado. Igualmente ya está por terminar. Ya les quedan pocos días y por lo que he visto casi nadie ha presentado aún ni siquiera el primer intento y son 2 intentos. Bueno, como venía diciendo, ya conociendo ese conjunto básico de rutas de ejecución, podemos crear los casos de prueba correspondientes. Esto va a garantizar que cada instrucción del programa sea evaluado por lo menos una vez durante lo que sería el ciclo de pruebas. La técnica de caja blanca se concentra entonces mayormente en lo que es la validez de la construcción de los diversos ciclos y condicionales existentes en el sistema. La siguiente sería las pruebas de caja negra. Estas, como ya ustedes saben, consisten en estudiar la especificación de las funciones que han sido desarrolladas. Es decir, tenemos la entrada y la salida para así derivar los diferentes casos. Aquí, la prueba ideal del software consiste en probar todas las posibles entradas y salidas que se puedan presentar. Se recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de algo parecido, donde teníamos un sistema con una métrica, por decir algo, de 12 voltios. Era un sistema eléctrico, eh, una tolerancia de más o menos 1 voltio, por decir algo. Y hacíamos una serie de mediciones pensando en los tipos de valores que podíamos ingresar. Debíamos probar primeramente lo que era el valor de la métrica, es decir, el 12. Debíamos probar los valores límites que serían el 11 y el 13. Debíamos probar algunos valores dentro de ese intervalo, como por ejemplo el 11.4 y el 12.8. Eso en cuanto a valores de tipo válido. Pero también hay que tomar en consideración los valores no válidos, los valores inesperados. No válidos, lo primero que hacíamos era salir del rango que habíamos establecido, es decir, por ejemplo, un valor de 13 o un valor de 10. Esos son valores no válidos. También podíamos probar valores inesperados, como por ejemplo que el usuario dejara el espacio en blanco, no escribiera nada, que el usuario escribiera un 0, que escribiera un valor negativo, que escribiera un carácter, una letra en vez de un número, que escribiera un carácter especial y así tantas otras opciones que se nos pudieran ocurrir. Entonces, como pueden ver, ya aquí estamos hablando no de un solo caso de prueba, estamos hablando de todo un conjunto de ellos, donde como es una prueba de caja negra, no conocemos el trabajo interno de esta función, no sabemos cómo trabaja ella.
pero sí tenemos una idea acerca de cómo deberían ser sus entradas y las salidas que debería generar ese sistema. Entonces, de allí tendríamos ese tipo de valores. Lo siguiente, ya después de haber recordado esos conceptos referidos a los tipos de pruebas, sería el proceso de las pruebas en sí. Generalmente este proceso está conformado por una serie de etapas, las cuales tienen en pantalla. Primeramente, planificamos la prueba, es decir, elegimos qué componente del sistema se va a probar, cuándo se va a probar, quién lo va a probar. Luego de allí diseñamos las pruebas, es decir, los diversos casos de prueba. A este respecto, podemos decir, que vamos a hacer la construcción en sí de lo que sería el sistema de pruebas. Vamos a ver que por aquí tenía unas imágenes de eso. Bueno, en cuanto a la planeación, esta es la etapa donde se ejecutan las primeras actividades correspondientes al proceso de pruebas. Siempre hay que pensar antes que actuar. Y tiene como resultado un entregable denominado plan de pruebas, el cual debería estar conformado al menos por los siguientes elementos. En primer lugar, tendríamos lo que es el alcance de la prueba, el cual determina qué funcionalidades del producto o software van a ser evaluadas durante el transcurso de dicha prueba. No necesariamente tenemos que evaluar todo el software. Podemos hacer también pruebas de tipo parcial. Este listado de funcionalidades o módulos a probar se extrae con base a un análisis de riesgo realizado de manera previa, que tiene en cuenta variables tales como el impacto que podría ocasionar la falla de dicha funcionalidad, la probabilidad de que la falla se produzca, etcétera. Es decir, no es escoger voy a probar este módulo simplemente por probarlo, sino hacerlo de manera razonada, primeramente comenzando por los que tienen mayor prioridad para nuestro sistema o por los que son más vulnerables. Ya nosotros sabemos lo que significa una vulnerabilidad. Como lo habíamos comentado en algún momento, una vulnerabilidad no es más que una falla potencial. Es la probabilidad de que un error, de que un problema interno del sistema nos conlleve al surgimiento de alguna clase de falla. Producto de ese análisis de riesgo, se cuenta con cierta información adicional que nos va a permitir determinar, además del alcance detallado del proceso de pruebas, la prioridad con la que las funcionalidades deben evaluarse y también la profundidad o nivel de detalle que deben tener las diversas pruebas. Luego de allí establecemos lo que sería el tipo de prueba que vamos a aplicar. En este punto es necesario determinar cuáles son las pruebas más adecuadas para cada caso en particular. No todos los productos de software requieren de la aplicación de los mismos tipos de prueba. Por esta razón, es estrictamente necesario que el líder de pruebas se plantee preguntas que le permitan determinar cuáles van a ser las más convenientes que se puedan aplicar al proyecto en evaluación.
Entre los posibles tipos de prueba que podemos aplicar, tenemos todos los que hemos nombrado hasta ahora en el curso. Pruebas de estrés, pruebas de rendimiento, pruebas de carga, pruebas unitarias, pruebas de confiabilidad, pruebas de sistema, pruebas funcionales, pruebas de regresión, de usabilidad, etcétera. Cada caso, repito, es diferente y por lo tanto hay que estar bastante conscientes y hacer un análisis bastante objetivo de la situación para poder aplicar las pruebas más adecuadas. Ninguna prueba es perfecta ni es capaz de cubrir todos los aspectos de un evento, de una situación que estemos evaluando, pero hay algunas que representan muy buenas aproximaciones. Finalmente, en cuanto a esta parte de planeación, una vez que ya hemos definido el alcance, es decir, que sabemos qué es lo que queremos probar y que hemos establecido el tipo de prueba que vamos a aplicar, debemos, debemos crear una estrategia teniendo en cuenta que no es viable probar con base a todas las posibles combinaciones de datos. De allí que es necesario determinar a través de un análisis de riesgo sobre qué funcionalidades vamos a centrar nuestra atención, qué datos de entrada vamos a utilizar y cuáles son las salidas que deberíamos recibir. Adicionalmente, una buena estrategia de pruebas debe indicar los niveles que aplicaremos en cuanto a la intensidad o a la profundidad que vamos a utilizar. De allí, esto nos hace pensar entonces en que debemos aclarar un poco más en cuanto a los criterios de entrada y los criterios de salida. En este punto es importante definir estos valores para cada ciclo de prueba que vayamos a ejecutar. En primer lugar, en cuanto a los criterios de entrada, definen las condiciones iniciales del sistema, así como las de su entorno. También nos permiten conocer los datos de prueba, los valores que van a ser utilizados en base a dichas características. En cuanto a la parte de los criterios de salida, entre las partes involucradas en el proceso que estamos analizando, se determina de manera formal qué condiciones se pueden considerar en una actividad para que la misma sea tomada como finalizada. Y esto nos va a ayudar a establecer las salidas correspondientes. Los criterios de salida entonces deben establecerse para cada nivel de pruebas que se vayan a ejecutar. Algunos ejemplos podrían ser el porcentaje de funcionalidades de alto riesgo que hayan sido evaluadas con éxito, el número de defectos críticos o mayores que puedan ser aceptados, etcétera. Como si esto fuera poco, también debemos tomar en consideración otros aspectos, tal y como sería el realizar, cuando vayamos a realizar cualquier otro tipo de plan de proyecto. Debemos incluir por lo menos una estimación de los tiempos que van a ser necesarios para la realización de las pruebas, de los roles que vamos a asignar, el personal que vamos a utilizar para las mismas, de los recursos que serán necesarios para dicho proceso, la preparación del entorno de pruebas, el cronograma base, etcétera. Vean que el diseño, la planificación de las pruebas es un proceso bastante completo, bastante detallado, porque de esto va a depender en gran medida
el éxito que van a tener nuestras evaluaciones del sistema. Seguidamente tendríamos lo que es el diseño de pruebas. Una vez que hayamos elaborado y haya sido aprobado el plan de pruebas, el equipo de trabajo debe iniciar el análisis de toda la documentación existente con respecto al sistema. Esto con el objetivo de iniciar el diseño de los casos de prueba en sí. Los entregables claves a utilizar en este diseño pueden ser casos de uso, historias de usuario, arquitectura del sistema, diversos tipos de diagramas de los cuales se dispongan, manuales de usuario si existen, manuales técnicos si podemos obtenerlos, etcétera. De allí que el diseño de casos de prueba debe considerar la elaboración tanto de casos positivos como casos negativos, es decir, aquellos donde el sistema debería darnos una respuesta correcta y aquellos donde los valores deberían ser rechazados, los valores de entrada. Los casos de prueba negativa van a permitir validar cómo se comportará el sistema ante situaciones atípicas, permitiéndonos verificar su robustez, atributo que constituye uno de los requerimientos no funcionales indispensables para cualquier tipo de software. Los casos positivos nos van a permitir validar lo que es el correcto funcionamiento de los diversos componentes, funcionalidades evaluados. Por último, en cuanto a lo que es diseño de pruebas, es necesario definir adecuadamente cuáles son los datos de pruebas necesarios para la ejecución de cada caso diseñado, porque de esto va a depender en gran medida el éxito de dicha prueba. La siguiente fase sería la implementación y ejecución de la prueba. La ejecución de las pruebas debe iniciar con la creación de los datos de pruebas necesarios para ejecutar los casos que se han diseñado. La ejecución de estos casos puede realizarse de manera manual o automatizada utilizando herramientas case como las que habíamos planteado anteriormente. En cualquiera de las dos situaciones, cuando se detecte un fallo en el sistema, debe ser documentado y registrado en una herramienta que permita gestionar los defectos, es decir, de tipo bug tracer, que nos permita hacer lo que es el seguimiento de las diversas fallas que podamos ir detectando. Una vez que el defecto haya sido corregido por el equipo de desarrollo, su respectivo proceso de depuración debe verificarse, siendo necesario entonces realizar una prueba de regresión que permita confirmar que el defecto fue corregido de manera exitosa y que no afectó a ningún otro componente vinculado. Por último, este ciclo que estamos realizando de regresión, sabemos que nos va a permitir garantizar que los defectos corregidos en el proceso de depuración no hayan
desencadenado otros defectos en distintas áreas del sistema. Ya esto lo habíamos hablado bastante en el tema anterior. Evaluación de criterios de salida. Sabemos que los criterios de salida son necesarios para determinar si es posible dar por finalizado un ciclo de pruebas. Para esto, es conveniente definir una serie de métricas que permitan, al finalizar el proceso de pruebas, comparar los resultados obtenidos con las métricas establecidas. De esta manera, dichos resultados no deberían salir de los valores permitidos. En caso de que sucediera alguna anomalía, debemos continuar probando el sistema para verificar, para tratar de detectar el origen de dicha anormalidad. Como ya dijimos antes, hay muchos tipos diferentes de criterio de salida, dentro de los cuales podemos mencionar, por decir algo, el cubrimiento de funcionalidades en general, es decir, el haber probado cada uno de los módulos de los componentes del sistema. Cubrimiento de funcionalidades críticas. No se trabaja con todos los módulos, sino con aquellos que se consideran de mayor importancia únicamente. También podemos detener el ciclo de pruebas una vez que alcancemos este criterio. Número de defectos críticos y defectos mayores detectados. Cuando detectamos cierta cantidad de fallas, podemos suspender las pruebas para corregir primero antes de que se acumulen más y se nos complique más el trabajo, etcétera. También es importante aclarar que el proceso de prueba puede ser suspendido o paralizado en cualquier momento debido a situaciones relacionadas con el presupuesto o la calidad mínima del sistema requerido para el inicio formal de las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Se nos acabó el presupuesto, no podemos seguir probando, o ya tenemos tantos errores que el sistema no va a cumplir realmente con la calidad exigida y por lo tanto detenemos la prueba hasta solucionar. Finalmente, tendríamos lo que es el cierre del proceso de pruebas. Recuerden que durante el periodo de cierre de las pruebas, al cual normalmente erróneamente se le destina muy poco tiempo en lo que es la planeación, es necesario cerrar completamente cualquier incidencia reportada, es decir, validar que cualquier error detectado haya sido resuelto de manera exitosa. Además de esto, hay que verificar si los entregables establecidos han sido elaborados y aprobados convenientemente. Debemos entonces finalizar y aprobar todos los documentos de soporte de prueba, analizar las lecciones aprendidas que puedan ser aplicables en futuros proyectos, documentar toda esta información, etcétera. Como pueden ver, el proceso de cierre de las pruebas no es simplemente decir ya terminamos, sino que hay que procurar llevar un registro minucioso, detallado, de toda la información que se produjo durante dicho proceso, a fin de poder alcanzar las metas que se habían planteado. Ahora bien, debemos también tener en consideración
otro aspecto. Las pruebas solo nos permiten detectar lo que está fallando. Y a pesar de que un ejército de personal calificado realice más y más pruebas, si no se ve la mejora necesaria en velocidad o calidad, es porque no estamos corrigiendo adecuadamente los errores. Es indispensable entonces, después de realizar las reparaciones de los errores detectados, el reevaluar no solamente el componente que fue arreglado, sino también todos aquellos que están relacionados con él y que pudiesen haber sido afectados de alguna forma por su modificación. Si no hacemos esto, lo más probable es que el sistema va a continuar presentando los mismos o peores defectos que los que tenía al principio. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría repetir esa parte de la evaluación de criterios de salida, donde dice que es necesario determinar el ciclo de pruebas? A No, ver. no, en la penúltima. Ahí. Aquí, cuando habla de criterios de Sí, salida, mira, ve. Cuando estamos hablando de criterios de salida, lo primero que debemos ser conscientes es que no es nada más tener una lista de los datos de entrada que vamos a utilizar. Vean que ahorita yo les nombraba un montón de valores. 12, 11, 13, etcétera. Punto. Esta es la primera parte de ese proceso de pruebas, pero también debemos tener claros los valores de salida esperados. Supongamos que para 12 voltios el sistema debería darme una salida de 40, por decir un número. Para 13 debería darme 40, para 11 debería darme 30 y para 13 debería darme 45, por decir algunos números nada más. Nosotros debemos tener por una parte esos valores conocidos, saber cuáles son nuestras salidas esperadas. Eso es la primera etapa de los criterios de salida. La segunda, debemos, aparte de conocer los resultados esperados, debemos conocer cuándo vamos a finalizar nuestras pruebas. Para ello se establecen diversos criterios, entre los cuales tendríamos los siguientes. Un criterio podría ser el haber cubierto todas las funcionalidades. Es decir, ya no nos queda nada más que probar en el sistema. Hemos probado todo. Ese puede ser un criterio de salida. Entonces, como ya probé todo y por finalizada mi prueba y analizo los datos que se me generaron. Otro criterio para salir del ciclo de pruebas sería el cubrir lo que serían las funcionalidades críticas. Es decir, no tengo la oportunidad de cubrir todo mi sistema, sino que voy a hacer una evaluación parcial. ¿En qué debería enfocarme? Precisamente en los aspectos más importantes, los aspectos de mayor significancia para lo que es mi sistema. Si no puedo evaluar todo, evalúo precisamente eso. Y cuando ya haya cubierto todos mis aspectos críticos, doy por finalizado mi proceso de pruebas. Otro criterio para poder terminar el ciclo de prueba podría ser la cantidad de defectos. Cantidad de defectos. Supongamos que yo voy haciendo las pruebas y voy registrando las fallas que voy encontrando.
Va a llegar un momento, si se van produciendo muchísimas fallas, donde la cantidad va a ser considerable. Y yo digo, no, ya con esa cantidad de fallas, nunca voy a alcanzar el nivel de calidad. Por lo tanto, voy a suspender las pruebas, voy a finalizar las pruebas y voy primero a arreglar los problemas que ya he detectado para subir mi nivel de calidad antes de continuar. Porque si no lo hago, igualmente voy a tener problemas con lo que sería mi cliente. Otro criterio que podemos hacer para salida sería el presupuesto. No tengo dinero para seguir probando. Bueno, voy a tener que interrumpir ese proceso de pruebas. También puede ser el factor tiempo. Ya no tengo tiempo para seguir probando, voy a interrumpir el proceso porque tengo otras actividades que para el criterio son más importantes de momento. Entonces, como pueden ver, hay muchos factores, muchos criterios que se pueden tomar en consideración para dar por terminado un ciclo de prueba. Va a depender en cada caso de las características específicas del sistema que estemos evaluando. ¿Comprendida esa parte? Sí, profesor, lo que también me interesaba era el punto crítico donde usted estaba mencionando, y ya usted lo hizo referencia ya. Este. Sí, sí, el punto, es la funcionalidad crítica. Sí. Esa es la que Si vean que me nosotros interesaba aquí lo que saber. hacemos es jerarquizar. Sí, Jerarquizamos. Si hay 10 funciones, las ponemos en orden de prioridades. Y si no podemos probar todo el sistema, comenzamos probando las primeras de arriba, que serían las funciones que tienen mayor importancia, mayor efecto sobre los procesos que ejecuta ese sistema. ya, profesor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta sobre este tema 4.1? Bueno, si no hay preguntas, vamos entonces a tomar 5 minutos de descanso mientras que cambio las diapositivas para entrar en el tema 4.2, que es la segunda parte de nuestro contenido del día, ya que estos dos primeros temas son sumamente cortos y están bastante relacionados entre sí. Ya voy a abrir las diapositivas y también se las voy a pasar de una vez.